Quería terminar hasta el versículo 21, pero no va a ser posible. Vamos a estar en los versículos 14 y 15 nada más y meditar en esa palabra. Y vamos a pensar en el contexto también. Déjenme comenzar leyendo esta oración increíble que Pablo escribió a los de Éfeso. Efesios capítulo 3, empezando en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sepáis plenamente y seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo, de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él termina de la única manera que pudieras terminar. Amén. Y eso es verdad. Recordarás que la carta de Pablo a los de Efesios se puede dividir esencialmente en dos secciones. Los primeros 3 capítulos, que es la teología, y los capítulos del 4 al 6 es la práctica. Hay más aplicaciones ahí. Y siendo estas cosas el caso, nos está explicando Pablo lo que es verdad acerca de Dios, de Cristo, de nosotros. Ahora los capítulos del 4 al 6 van a estar llenos de mandamientos destinados a explicar cómo debemos de caminar con Cristo, cómo debemos de vivir. Los primeros 3 capítulos es la teología, la doctrina, y los últimos capítulos es la aplicación. Y los comentaristas así lo han dividido a través de las edades. Ahora, por supuesto, hay aplicaciones también en los capítulos del 1 al 3 y también en el 4 al 6 hay doctrinas, hay mandamientos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aplicar estas cosas? Y la respuesta que Pablo nos está dando aquí, el ejemplo que nos da aquí, es la oración. Necesitamos orar. Y déjame decirte lo que está sucediendo. Así, si queremos permanecer como Pablo mientras estás corriendo, lo primero que tienes que hacer no simplemente es quedarte en la carrera, tienes que seguir corriendo, y no solo eso, va a haber más gozo, energía que sobreabunda, pero algún día vas a estar casi llegando al final, estás contra el reloj y estás a punto de cruzar la meta y empiezas a cansarte y empiezas a agarrar energía y luego dices, esto va más allá de lo que yo pensaba, y terminas la carrera. Y sabes, este es el lenguaje que Pablo está estudiando, está usando, y vamos a ver su doxología, que es muy importante. Después de su oración, él nos recuerda a quién le está orando. Mira lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ahí debemos de bajar la velocidad. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. A Él sea la gloria. Mira lo que está haciendo en nosotros.
nosotros oramos a Dios que Él puede hacer todas las cosas. Nosotros vemos a través de la Biblia todo lo que Él puede hacer y vemos que Dios en realidad tiene poder. Él hace cosas. Pero no solo eso. Él es capaz, escribe Pablo, de hacer muchas cosas más. Sí, sabemos que Él hace cosas, pero hace mucho más. Cualquiera que tú pienses, Él hace mucho más que eso. Y sabes, más, Él es capaz de hacer muchísimas cosas más abundantemente. Algunas traducciones usan una palabra indicando que excedes todas las expectaciones. Nosotros sabemos que Dios actúa y hace cosas más allá de nuestro entendimiento abundantemente. Ahora podemos pedir y pedimos cosas grandes y a lo mejor algún día hay cosas que pedimos son demasiado grandes y pensamos en ellas y Pablo dice, Dios puede hacer todo lo que podamos pedir o hacer y Él puede hacer aún más de eso. Sabes, cuando eres joven y quieres probar lo fuerte que eres y juegas a fútbol americano y quieres aventar la pelota y le dices a tu amigo, ves más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Yo puedo aventarla más lejos. En esencia, es lo que está sucediendo aquí. Pablo dice, tú puedes ir más allá y Dios es capaz de hacerlo. Esencialmente, lo que Pablo está diciendo, y esto es algo increíble, la vida de cada creyente está empoderada, impactada con un poder que va más allá de lo que podemos comprender o imaginar. La razón por la cual digo esto es porque Pablo escribe que este poder increíble que actúa en los creyentes y viene de Dios y actúa abundantemente más allá de lo que podemos pensar o entender, va de acuerdo al poder que actúa en nosotros porque viene de Dios. No es un poder que viene de afuera, es un poder que está dentro de nosotros y viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto significa que podemos nosotros ser santificados. Cualquier cosa con la que estés batallando y tú piensas que Dios no puede hacer o ayudarte, lo puede hacer en cualquier vida. En la vida aquí de los que estamos y de los que están afuera, Dios puede hacer muchísimo más allá. Así es de que esto es casi algo increíble de creer. Cuando meditas en esto, y bueno, esto es algo bueno, estoy aquí predicando, estás escuchando, pero al final del día, tú debes de preguntarte, ¿cómo es posible esto? ¿Qué significa realmente esto? En esta semana estuvimos leyendo como familia, toda la iglesia, Mateo 17, y aquí vemos la historia de un hombre que se acerca al Señor Jesús para preguntarle si podía curar a su hijo que sufría de convulsiones. Y el hombre que vino a Jesús le dijo que los discípulos no pudieron hacerlo y el Señor Jesucristo le responde en Mateo 17:17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y eso fue un golpe muy duro a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y esto es algo que en verdad hizo sentir mal a los discípulos.
Y ellos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, como adultos, nosotros leemos eso y hay algunas cosas semejantes en la Biblia, pero si un niño está poniendo atención, él va a preguntar algo, no va a dejar pasarlo como lo hacen mis niñas y preguntan lo obvio, ¿qué significa eso? El Señor Jesús dijo que puedo mover montañas, ¿qué significa eso? Ni siquiera puedo mover mi cama, ¿qué significa esto? Y es una pregunta válida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está diciendo Pablo en su oración? Si estoy en Cristo y si oro, entonces puedo estar seguro de que hay un poder obrando en mí que es capaz de hacer muchas cosas más abundantes de lo que yo puedo pensar. Puede hacer mucho más cosas. Lo que dice Jesús y lo que dice Pablo es algo similar. Si nos sometemos al Espíritu Santo, podemos hacer cosas que van más allá de nuestro entendimiento. No sé tú, pero esto es algo que me anima bastante. Porque en cualquier día de la semana hay retos que nosotros enfrentamos. Y hay cosas mucho más grandes que se presentan y a veces pensamos que no podemos con ellas, pero sí podemos. Hay una montaña de misterio, quise decir de ministerio, no de misterio. El ministerio es algo mucho más grande, una montaña increíble que va más allá de mi comprensión. Y hay más almas más allá de estas paredes. Y aún en estas paredes hay almas a las cuales tenemos que alcanzar. Y en ocasiones pareciera que estamos perdidos, que no podemos hacer esa misión que se nos ha dado. Y es muy fácil cansarse, perder la esperanza y desanimarse. Y tal vez intentas rendirte, pero no te rindes, pero a veces estás perdido y no sabes qué hacer. Pero sabes, tú no eres el que lo está haciendo. Si ahí es donde tú te encuentras ahora, te tienes que recordar en esta mañana, todos nos tenemos que recordar que estamos sirviendo a un Dios que es capaz de hacer cosas más allá de nuestro entendimiento. Y si ahí es donde estás, sabes, es un buen lugar, porque ahora te estás dando cuenta que dependes de Dios y sirves a un Dios que quiere hacer cosas contigo más allá de tu entendimiento. Y si has sido creyente durante algún tiempo, ya sabes esto. Cuando miras atrás en tu vida, es evidente que has pasado por ahí. Pablo dice, yo pasé por ahí. Hay aspectos en mi vida los cuales enfrento y digo, no sé cómo lo voy a hacer. Hay aspectos en la vida de personas a mi alrededor y digo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Porque esto sucede en todas las vidas y aquí hay algo para que no nos desanimemos, porque Dios puede hacer cosas más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que creemos. Así es de que antes de llegar a la segunda mitad del libro, que contiene toda una serie de mandamientos que debemos de seguir, es importante que primero nos detengamos aquí para pensar en el poder de Cristo, porque no importa lo que sea, podemos llevarlo a cabo porque el Señor Jesucristo es el que está obrando, pero tenemos que someternos al Espíritu
Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, depender de Él. Y debemos de estar conscientes de este poder que obra en nosotros. Estamos más allá de una necesidad grande, pero Dios puede ayudarnos. Hay poder suficiente y uno dice, ¿cómo podemos accesar este poder? ¿Qué significa? Si tú no sabes cómo accesar este poder, eres como un astronauta que está todo equipado y listo para despegar, pero no sabes qué botón presionar. A lo mejor presionas algunos botones, pero no sabes cuál es el correcto. Estás ahí sentado, sabes a dónde tienes que ir, pero no puedes echar la nave a andar. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos activar ese poder? ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos experimentar ese poder abundante que está en nosotros, que Pablo ha estado experimentando? Y es lo que vamos a considerar las próximas semanas. ¿Cómo se ve esto en el diario vivir? Pues vamos a comenzar viendo la oración de Pablo en los versículos 14 y 15. Vamos a ver 4 elementos de la oración de Pablo que nos van a ayudar a activar este poder. Y lo primero que quiero que notes es el contexto de la oración de Pablo. El contexto de la oración de Pablo. Cuando fui al seminario, a cada rato me decían contexto, contexto, contexto. Pablo escribe, por esta causa. Por esta causa. Así que con esta frase sabemos que estamos de regreso donde comenzamos en el versículo 1 del capítulo 3. Así que cuando llegamos a esta frase, por esta causa, la pregunta es, ¿cuál causa? ¿Por qué causa? Bueno, pues la causa es por qué Pablo está en la prisión y en su mente está este misterio. Él está diciendo, voy a regresar aquí, voy a explicar esa razón. Y por supuesto, la conexión en su mente de Pablo está ahí en el capítulo 2. Pablo les recuerda a sus lectores cómo los gentiles y los judíos fueron salvos. Ellos estaban ciegos, estaban sumidos en su pecado, pero fueron salvos por gracia a través de la fe. Y ahora fueron reunidos en un solo cuerpo. Los reunió el Señor Jesús en un solo cuerpo. Y este es lo que Pablo tiene en la mente. Y eso tú lo ves en el capítulo 2, versículos del 19 al 22. Así es de que ahí leemos nosotros que ya no son extranjeros ni advenedizos, pero ahora son parte de una sola ciudadanía donde Cristo Jesús es la piedra angular de esa construcción. Ahora están en el Señor. Ahora han sido traídos juntos en un lugar donde pueden morar cerca de Dios por medio del Espíritu Santo. Así es de que Pablo tiene en su mente esta idea de que los gentiles y los judíos ahora han sido unidos y han formado una construcción para Dios. Están trabajando juntos. Pablo está apuntando al capítulo 3 donde habla de ese misterio donde todos son parte de un mismo cuerpo y fueron traídos a través del Evangelio. Y recuerda que Pablo cree tanto esto que está en la prisión. Él predica este mensaje con mucho gusto. Este mensaje de gracia a través de Cristo Jesús, que reunió todas las cosas en una nueva creación, la iglesia. Ahora, tanto judíos como gentiles tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre.
Ese es su punto central. Le está enseñando a los efesios acerca de la unidad que ha traído el Evangelio. Esencialmente lo que está diciendo, lo creas o no, lo quieras o no, tú estás casado y ahora hay que trabajar juntos para traer gloria a Dios porque ese es su plan. Él ya habló de eso en el capítulo 1, versículo 9. Él explicó el misterio de su propósito. Él quería unir todas las cosas en Él, las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Y nosotros vemos ese mismo vocabulario en esta oración. En el versículo 15 nos lo dice, todas las familias unidas. Así es de que Pablo escribe, esta es la realidad. Gentiles, judíos, hombres, mujeres están unidos, casados. Él quiere que caminemos en esta realidad, que experimentemos estas bendiciones. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ora, ora. Y este es el contexto de la oración de Pablo. Lo segundo que nosotros vemos es la postura, la posición de la oración de Pablo. Mira el versículo 14 lo que dice, por esta razón doblo mis rodillas. La postura normal en la oración judía cristiana primitiva en realidad no era arrodillarse o sentarse, sino estar de pie. Hay muchos ejemplos, pero déjame darte algunos. Primera de Samuel 1:26, cuando Ana ora, oh mi Señor, viva usted, mi Señor, que yo soy la mujer que está de pie aquí en su presencia. Primera de Reyes 8:22, entonces Salomón se puso de pie ante el altar de Jehová en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió sus manos hacia el cielo. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así es de que estar de pie es la postura que nosotros vemos en la Biblia. Pero él dice que dobla sus rodillas. Literalmente él está diciendo continuamente estoy doblando mis rodillas. Esto es diferente que estar de pie. Esto comunica un cierto tipo de desesperación, una cierta debilidad. No estoy seguro de si alguna vez te has sentido tan abrumado que acabas de rodillas, no puedes levantarte y ahí estás de rodillas delante del Señor. Este es el tipo de desesperación que uno proyecta con esta posición. Así es de que no sabemos exactamente qué está pasando por la mente de Pablo, pero por el contexto vemos que da la idea de que judíos y gentiles están unidos en el Señor y deben demostrar una postura de humildad. Y hemos visto que a veces hay conflictos entre estos dos grupos. Por eso él estaba en prisión y les dice que no se desanimen. Y siendo este el caso, no es de sorprenderse que Pablo cayera en sus rodillas para orar. Y no simplemente sabemos que este es el contexto, pero me gustaría que vieras algo más que hay en su corazón después de la oración. Y esto sucede en nuestras mentes cuando estamos orando. Mira lo que dice Efesios 4:1. Yo pues, a la luz de todo lo que he dicho, soy prisionero del Señor. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamado. ¿Qué está en su mente? Mira el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, deseosos de conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Por qué? Porque hay un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que Pablo está diciendo en su oración. Yo doblo mis rodillas para interceder por todas las familias, por la unidad. Tenemos un Padre y tenemos acceso a Él en un espíritu. Pablo está usando el mismo vocabulario. Y sabes, lo siguiente va a escucharse como un disco rayado. Su deseo es este. Y por supuesto hay trabajo que implica esto, que es lo que está detrás de la exhortación de Pablo en Efesios 4, del 1 al 3. Debemos de orar de esta manera. Esa es la postura de la oración, humildad. Y así pasamos al tercer punto, que es la prioridad de la oración de Pablo. Y esta es una implicación que vemos nosotros aquí en el texto. Vas a ver que Pablo no está diciendo que necesita orar o que debe orar, sino que ha estado orando. En otras palabras, ha sido una prioridad para él. Y no solo eso, aquí vemos en el verbo que es una acción continua. Por esta razón continúo doblando mis rodillas. Esta es una idea importante. Esta es una petición de oración que él está trayendo constantemente ante el Señor. A veces nosotros pensamos que poner toda la energía, la emoción en la oración es suficiente, pero aquí vemos que esto debe de ser constante, como Pablo lo está haciendo, está orando constantemente esta petición ante el Señor. Y sabes, yo sé que hay muchas cosas que hacer, muchas cartas que escribir, muchas personas con las cuales que hablar, muchas situaciones en las cuales hay que pensar y hay muchas responsabilidades. Pero para muchos la oración no es una prioridad, pero para Pablo sí. Él continúa orando, es una prioridad. Así, mientras nuestra iglesia sigue creciendo y ha estado creciendo, habrá la tentación de olvidarnos de esto, orar. Porque después de todo el trabajo que hay que hacer, y claro, todo es importante y todo se tiene que hacer. Y podemos caer en el error de estar haciendo y no detenernos de hacer. Pero hay una cosa que debemos de hacer y es depender de aquel que realmente lo hace. Por eso nosotros debemos de seguir el modelo de Pablo. Y claro, no solo el modelo de Pablo, el modelo que tenemos a través de la Biblia que nos modeló el Señor Jesucristo en su ministerio. Si alguien estaba ocupado en el ministerio, era el Señor Jesús. Donde quiera que iba, una multitud le seguía y personas querían ser sanadas, perdonadas, animadas, quería estar con Jesús y Jesús tenía que entrenar también a los discípulos, pero él siempre encontró tiempo para orar. Y a través de los evangelios nosotros vemos este modelo. Marcos 6:46 nos dice, y después de despedirse de ellos, subió al monte a orar. Lucas 6:12, en estos días salió al monte a orar y estuvo toda la noche orando a Dios. Lucas 6:29, como 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, se fue y salió a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 5:16, pero él se retiraba a lugares desolados y oraba.
Ahora bien, si alguna vez hubo un argumento de mayor a menor, sería este. Si Jesús, que era Dios, hizo tiempo para orar, ¿cuánto más nosotros debemos hacer tiempo para orar? Y por supuesto, esto debe de comenzar con los líderes. Jesús oró y sus discípulos debían orar. Pablo oró y así debía orar la iglesia de Éfeso. Los ancianos y los diáconos oraban y así debe de orar la iglesia. Todos debemos de orar y mostrarlo con el ejemplo, porque si no oramos, simplemente estamos nosotros sentados en un cohete espacial apretando los botones sin saber cómo echarlo a jalar. Y si tú ves a alguien que está sentado en el cohete espacial apretando botones, dile, vamos a orar. Si es de que no importa lo ocupado que nos encontremos, no debemos de olvidarnos que dependemos del Señor. Pablo nos muestra en los momentos de la vida cuando estamos abrumados por las preocupaciones o cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro alcance o sin esperanza, que debemos de doblar nuestras rodillas delante del trono de la gracia y debemos de buscar a Dios en oración, el Dios de la oración. Él escribe, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, y obviamente el Padre es el que está recibiendo esta oración. Y él escribe en el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, si esto encaja con el contexto, todos somos de él. Cada familia viene de este padre. Por ejemplo, los israelitas, su padre es Dios. Las familias, todas las familias tienen un padre. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que todas estas naciones, todas estas culturas, todas estas personas tan diferentes tienen un padre en común. Y es el padre de todas estas familias. Y nota lo que dice, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Y esto a lo mejor se refiere a lo que dijo anteriormente acerca de los ángeles que están allá. Si has tomado una clase de ángeles, sabes que también hay grupos de ángeles, hay potestades allá, y Dios es el Padre de ellos, el creador de ellos. Todos tienen un Padre en común porque los ha creado a ellos. Por eso dice en la tierra y en el cielo. Así es de que esa es una forma en la cual lo puedes tomar. Y hay muchos pasajes que nos muestran esta idea. Pero hay otra forma de tomarlo, lo cual encaja en el contexto, y es esta. Dios es la fuente de toda familia. Todos pertenecemos a Él, judíos, gentiles, aquí en la tierra, y ahora los que están en el cielo le pertenecen a Él. Y si tomamos esto del contexto, nos apunta a Efesios 2:19, así es de que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es de que todo esto para decir que ya no eres un extranjero, sino ahora eres ciudadano y eres ciudadano de esta familia grande de Dios, y Él es tu Padre, un espíritu, un Padre. Esa es la idea. Efesios 4:5 dice que un Padre, un bautismo, un Padre de todos. Un padre, una familia. Él es el Padre de estas familias en la tierra y en el cielo. Y todo esto para decir que no simplemente es el Dios de los de Éfeso o de los judíos. Él es el Dios
de todos los redimidos, sin importar las divisiones que podamos ver nosotros. No hay divisiones en el cielo. Él es el Dios de todos. Él es al cual nosotros nos inclinamos e invocamos su nombre. Esto es lo que Pablo está orando. Este misterio que los gentiles y los judíos son miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús a través del Evangelio. Así es de que Pablo quiere que sepan que están orando a este Dios, el Padre de todos que actúa a su favor. Esta es una oración llena de pasión al Padre Todopoderoso, quien escucha a todos aquellos que ha adoptado. Y en esencia, Él es el Padre de todos en cuestión de creación porque los ha creado, pero en redención no es el Padre de todos, solo de aquellos que ha redimido. Y Pablo también recuerda ese misterio de cómo unió el Señor Jesucristo a judíos con gentiles. Y yo te digo, si no has doblado tus rodillas ante Dios, si no has respondido al Evangelio con arrepentimiento y fe, tú no eres parte de este grupo redimido. Sabes, no necesitas limpiar tu vida para venir al Señor Jesús, no necesitas ser como nosotros, simplemente necesitas ir al Padre a través de Cristo Jesús arrepentido por tus pecados, poniendo tu fe en lo que Él ha hecho. Y entonces serás miembro de esta familia. Inmediatamente serás parte de esta familia de redimidos y tendrás la misma herencia que los demás. Ahora, los judíos tenían mucho conocimiento. En cierta instancia, ellos iban adelante de nosotros en conocimientos. Pero cualquiera que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús va a tener los mismos beneficios. Todo lo que tienes es que invocar el nombre del Señor y alcanzarás ese estatus. Así es de que voltea a Él. A lo mejor tú piensas que eres un caso imposible, pero te recuerdo lo que vimos al inicio. Dios actúa en casos imposibles, con un poder más allá de lo que podemos comprender. Y yo te dejo con esto. No importa lo que esté en tu corazón en esta mañana, si tú estás en Cristo, si tú tienes una relación con el Padre, tú puedes ir a Él y no simplemente te va a escuchar, te vas a dar cuenta de que Él está trabajando en tu vida, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Él puede obrar más allá de lo que tú puedas imaginar. Si estás sin esperanza, recuerda que tu Padre te está esperando. Con esto en mente, vamos a orar. Padre,